tal? Buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Pedro Pablo Morales García, soy maestrando en Derecho Procesal Constitucional y licenciado en Derecho por el Tecnológico Monterrey. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y en específico del maestro Teoc por la invitación a compartir algunas ideas aquí con todas y todos ustedes acerca de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se planteó por parte del Ejecutivo Federal. Bueno, vamos a plantear primero algunas reflexiones acerca de por qué o cómo llegamos más bien a este punto y quisiera partir con una reflexión más bien de la doctora Ana Laura Magaloni, que ella señalaba que los derechos no son derechos, sino pueden ser ejercidos. Y yo coincido y creo que explica un poco el por qué se llegó a este punto. Bueno, pues si bien es cierto que los derechos están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, la realidad es que la ciudadanía no siempre los percibe como tales. De nada sirve que un derecho esté reconocido o plasmado en la Constitución o en los tratados internacionales si la ciudadanía no logra vivir en el día a día, en el aspecto cotidiano, pues estos derechos. Creo que otro aspecto que nos trajo acá es la falta de comunicación sobre el trabajo y la trascendencia del Poder Judicial de la Federación. Su labor es muy importante, es trascendente, pero creo que faltó comunicar un poco con la ciudadanía en general. Creo que hubiera sido valioso que se expusieran sentencias emblemáticas para facilitar el conocimiento ciudadano. Creo que otro punto que nos trae acá también es la impunidad. Si nosotros analizamos la ENVIPE 2023, pues podemos advertir que el 92.4 de los delitos o no se denuncia o simplemente no se inició una carpeta de investigación. Eso genera que haya una cifra negra de casi el 100%, es muy, muy grande y esto también genera una perspectiva negativa ante la ciudadanía. También hay que decirlo, con una parte crítica, existe también nepotismo en el Poder Judicial de la Federación y ojo, como lo hay también en el Poder Ejecutivo y como lo hay en el Poder Legislativo. No es una problemática aislada únicamente del Poder Judicial. Creo que sí tenemos que ver la fotografía completa en el Estado mexicano, cómo existe esta problemática. Y bueno, también hay que decirlo también, la desigualdad tan marcada que existe en nuestro país. Tenemos 46 millones de personas en situación de pobreza y paralelamente tenemos altos salarios en el Poder Judicial. Entonces, esto genera tal vez una perspectiva negativa que podría tratar de explicar un poco cómo llegamos a este punto. No digo que los salarios no sean justos, ni que sean remunerados, ni que sean los que deberían de ser. Simplemente trato de explicar o trato de entender por qué existe esta legitimación, este discurso en contra de el Poder Judicial. Bueno, vamos a tratar de platicar un poco acerca de los aspectos técnicos de la reforma. Se modifican o se plantea modificar los artículos 17 y los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo para que en materia tributaria y en materia penal se resuelvan los asuntos en plazos breves, en plazos pequeños. En materia tributaria se establece que se resuelvan hasta en un plazo de 6 meses y que si no se resuelve en ese plazo, se dé vista al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En un momento vamos a pasar a este tribunal. En cuanto a la materia penal, pues si el tipo penal la pena excede de un año de prisión, pues bueno, no debe exceder de 2 años de prisión, perdón, no debe exceder de 4 meses. Y si la pena excede de 2 años de prisión, no puede exceder el plazo de la resolución en un año. Entonces, esto busca, en teoría, generar sentencias mucho más rápido. Y si no se dan las sentencias, bueno, pues se da vista al Tribunal de Disciplina Judicial. Pero valdría la pena preguntarse, ¿esas determinaciones que sean tan rápidas serán correctamente fundadas y motivadas en estos plazos tan breves? Habría que plantearse esta pregunta. Bueno, si pasamos al artículo 94 de la Constitución, también
advertimos que la administración del Poder Judicial de la Federación ya no estaría a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sino que estaría a cargo de un órgano de administración judicial y que la disciplina está a cargo plenamente del Tribunal de Disciplina Judicial, que también vamos a analizar más adelante, será electo de manera popular. Se plantea reducir el Pleno de la Suprema Corte de 11 integrantes a 9. La mayoría de los 6 votos de una mayoría de 6 votos será vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales. Actualmente esta mayoría es de 8 votos cuando se sesiona en pleno y 4 votos cuando se sesiona en las salas. Y bueno, hablando de las salas, se plantea la eliminación de las salas de la Suprema Corte para que se opere únicamente dentro del pleno de la Suprema Corte, que tendría 9 integrantes, y se busca también establecer que la remuneración no sea mayor a la del presidente de la República, sino que se disminuya sino que sea ese el tope y que tampoco pueda ser disminuida durante el cargo, como actualmente sucede. También se plantea una reducción del tiempo o del plazo del encargo de las y los ministros de 15 años, como actualmente sucede, a 12 años, como plantea la reforma, pero vamos a ver un pequeño matiz más adelante. Y bueno, tal vez es el punto más espinoso o complejo de la reforma, que es la elección por medio de votación directa de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, también tenemos una modificación en el artículo 95. Pareciera una modificación menor, solo se sustituye una palabra, sin embargo, tiene efectos muy profundos. Es la modificación de la palabra designación por elección, es la palabra que se está sustituyendo. Y bueno, también este artículo está impidiendo o sea, busca establecer que se impida a las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sean electos como ministros o ministras durante el año previo a su elección. Perdón. Eh, Como ya lo habíamos planteado, en el artículo 96 se establece el procedimiento en el cual las juezas, magistrados y ministras serán electos a través de voto popular. Y bueno, vamos a analizar primero el mecanismo de ministros y ministras. Se plantea que los tres poderes de la Unión colaboren en este proceso de elección ante la ciudadanía en general. Primero, el Ejecutivo Federal podrá postular hasta 10 personas, el Legislativo, cada Cámara podrá postular 5 personas y en total el Poder Legislativo podrá postular hasta 10 personas y el Poder Judicial podrá postular hasta 10 personas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cada vacante o por cada ministro o ministra. Y bueno, una vez realizado estas postulaciones, el Senado de la República debe verificar que todas las personas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 95, experiencia y demás. Y posteriormente el INEC se crearía también en sustitución del o Instituto Nacional Electoral. Podrá verificar los cómputos, podrá efectuar los cómputos y los enviará a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que se resuelva el caso de haber impugnaciones y que también declare los resultados. Bueno, también se plantea modificar el artículo 98 para establecer que en caso de fallecimiento, si se falta por más de un mes, existe una renuncia o separación definitiva, el presidente de la República someta al Senado una terna para sustituir la vacante que se genere y que hasta en tanto se tome protesta la próxima persona que resulte electa. Este es un mecanismo muy similar al que hoy por hoy tenemos. Hoy por hoy el presidente o presidenta envía una terna al Senado de la República, se aprueba por mayoría de 2/3 partes. En caso de que no se apruebe, se vuelve a enviar otra terna y en caso de que por una segunda ocasión no se apruebe, el presidente aprueba o designa de manera directa a la persona que sea o será ministra o ministro de la Suprema Corte. Esto sucedió recientemente con la ministra Lenia Batres. Bueno, también se plantea que las renuncias de ministras y ministros sean aprobadas por mayoría del Senado. Actualmente las aprueba el Ejecutivo Federal. Esto por causa grave. Y bueno, en el artículo 99
se establece un mecanismo idéntico o muy similar para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo que el tribunal no calificará la elección de las personas que van a ser postuladas para la magistratura, sino que será la Suprema Corte. Ahí cambia un poco el enfoque. La Corte resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará los resultados. También en caso de ausencia, la Suprema Corte, por mayoría de votos, de 6 votos, enviará al Senado una terna para cubrir la vacante hasta la próxima elección. Y bueno, este punto también es muy relevante en el artículo 100. Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que también será electo por voto directo. Serán 5 miembros que sean electos por la ciudadanía. También se plantea el mismo mecanismo de elección popular, 10 propuestos por el Ejecutivo, 10 propuestos por el Legislativo y 10 propuestos por el Judicial. Y este tribunal de disciplina tendrá muchas facultades sumamente relevantes, tales como conocer, investigar y, en su caso, sancionar a personas juzgadoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que hayan incurrido en actos ilegales, actos u omisiones ilegales. Y también estará facultado para amonestar, suspender, sancionar, destituir e incluso inhabilitar y presentar denuncias en contra de determinadas personas. Y cada persona al Tribunal de Disciplina Judicial durará 6 años en el encargo. Bueno, aquí también se plantea una modificación en los artículos 105 y 107 de la Constitución para plantear que tanto en controversias constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad no se admitirá ni dará lugar a suspensión de la norma cuestionada. Hay que recordar que hace no mucho, el ministro Pérez Dayán, en el acuerdo de admisión de las acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B, concedió una suspensión, por lo cual, pues bueno, esto tiene también un trasfondo un poco político. Y también se establece que en los juicios de amparo sobre las acciones sobre inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias no tengan efectos generales. Y bueno, también hay que recordar que recientemente se modificó la ley de amparo en el artículo 148, un poco en el mismo sentido. Y pues bueno, se señala que en los artículos segundo y tercero transitorio que los jueces, juezas, magistraturas, ministros y ministras concluyan sus funciones cuando tomen protesta las personas electas para estos puestos jurisdiccionales. Hay un mecanismo o se plantea un mecanismo de una especie de premiación, una especie de merecimiento, porque a mayor votación que obtengan las y los ministros, será mayor su duración. Ya lo habíamos platicado un poco en cuanto a que se establece que la duración sería de 12 años, ya no de 15. Sin embargo, este esquema que se plantea en los artículos transitorios, también buscando que sea un enfoque escalonado, se plantearán duraciones de 8 años, de 11 años o de 14 años, para que las y los ministros que se elijan terminen hasta incluso 2039, 2036 o 2033, dependiendo de cada caso en particular. Y bueno, un poco retomando lo que hemos señalado, en términos de jueces y magistrados, cada poder podrá postular 2 personas para cada cargo, es decir, habría 6 personas para cada cargo de juez o magistrado, hasta 6 personas. Y en el caso de ministras y ministros, cada poder podrá postular hasta 10 personas, es decir, habría hasta 30 personas para cada cargo de ministro o ministra. Y bueno, si hacemos un poco de matemática, eh, considerando que existen 1820 magistrados, si se multiplica por las 6 personas que podrían ser postuladas, tenemos un total de 5460 personas postuladas para el puesto de magistrados. En cuanto a jueces y juezas de distrito, serían 737 por las 6 personas que podrían llegar a ser postuladas, también serían 4422 personas postuladas. Y en el caso de los 9 ministros y ministras, si consideramos que se pueden llevar a cabo 30 postulaciones, pues tendríamos hasta 270 ministros y ministras propuestas
para ministros y ministras. Esto, pues evidentemente genera una complicación mayor porque casi 10.000 personas, y eso se considera el Tribunal de Disciplina Judicial o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también serían electos por mayoría. Se estarían escogiendo o eligiendo a más de 10.000 personas juzgadoras. Y bueno, en términos, eh, un poco para ir cerrando, sí considero que debe de haber una reforma al Poder Judicial, sí es necesaria. No es posible que exista casos como el de García Rodríguez en contra de México, que recientemente resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se advirtió que una persona pasó más de 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Eso evidentemente no es garantizar un acceso a la justicia. No existe en este tipo de casos la tutela judicial efectiva, y creo que bajo esa óptica sí es necesaria una reforma judicial. Sin embargo, hay que reflexionar. Esta reforma, tal y como se plantea, soluciona estas problemáticas, soluciona otras problemáticas que existen en el Poder Judicial. Probablemente no. Incluso me atrevería yo a decir que podría generar problemas que hoy tal vez no existen. Ya lo hablamos al inicio, no se modifican ya se lo hablamos al inicio, tenemos altos índices de impunidad, y pues la propuesta no modifica las fiscalías. No habría luego entonces un efecto directo en el combate a la impunidad, y eso creo que puede generar una problemática a futuro, porque no habría una solución a la problemática de la impunidad que hoy por hoy la ciudadanía vive. Por otro lado, creo que la reforma, al establecer un mecanismo de elección directa, eh, pues no garantiza una carrera meritocrática o una carrera judicial como la cual hoy tenemos un poco más cercana. No se va a garantizar la meritocracia, y por supuesto no se va a reconocer al personal de carrera porque, como ya lo veíamos, se elegirán de manera directa y por voto popular a las y los juzgadores. Y esto generará que habría o haya menos incentivos para que las personas jóvenes puedan ingresar al Poder Judicial de la Federación para hacer una carrera judicial, porque no solo se requerirían conocimientos técnicos o especializados, sino que además se requeriría eh, resultar o ser electos dentro de estos ejercicios de votación popular. También otra problemática que se puede advertir es que el voto directo no está garantizando la existencia de imparcialidad e independencia de los y las juzgadoras. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿se partidizará la justicia? ¿Las estructuras partidistas serán quienes elijan a las y los jueces? ¿Qué pasará en este enfoque? Y bueno, también un poco en esa misma línea, creo que puede existir injerencia de poderes fácticos, ya sea de grupos económicos o incluso grupos de la delincuencia organizada en estas elecciones. Ya lo vimos en el pasado proceso electoral, bueno, el que acaba de concluir. 37 aspirantes, precandidatos o candidatos fueron asesinados en este proceso electoral. Muchos otros más fueron amenazados o intimidados por estos grupos de la delincuencia organizada, y eso evidentemente pues eh, genera una injerencia que no debería de existir en el Poder Judicial. Y justamente en cuanto a la incidencia de los grupos de delincuencia organizada, ¿qué pasaría si algunos juzgadores llegasen a estos puestos de toma de decisiones jurisdiccionales, y si estos tienen una vinculación con los grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo sería el sentido de las sentencias de estos juzgadores si existe una evidente vinculación? También a un aspecto preocupante es la eliminación de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valdría la pena preguntarse si eso va a ser efectivo en términos pragmáticos, si eso abonará a la eficiencia de los procesos o de la resolución en la Suprema Corte. Y bueno, otra pregunta que valdría la pena hacernos: ¿qué tan complejo será el sistema de votación?
¿Cómo se podrá la ciudadanía distinguir entre 270 candidatas y candidatos para la Suprema Corte cuando eso implicaría, por ejemplo, que una persona se tuviera que aprender más de la mitad de los que hoy, por ejemplo, integran la Cámara de Diputados, que son 500, 250 sería la mitad, sería algo prácticamente imposible, sería muy tardado, sería muy oneroso en términos de impresión de boletas. Y bueno, justamente, ¿cuánto costará la reforma? Se estima que tenga un costo, se estima por parte de los propios eh, proponentes, por el senador Ricardo Monreal, eh, que tenga un costo de entre 3 y 3,5 mil millones de pesos. Este es un gasto que pues posiblemente ni siquiera era necesario o ni siquiera sea necesario, pero que se tendría que realizar en dado caso de que se lleve a cabo esta reforma. Incluso me atrevo a decir que el costo de esta reforma podría ser un poco mayor. Y bueno, considerando las problemáticas de la votación o del esquema de votación de las y los candidatos para los distintos puestos de toma de decisiones en los órganos jurisdiccionales, pues habría que preguntar si eso generará o no interés en la ciudadanía. En el caso de la República Plurinacional de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, perdón, existe un voto, un porcentaje considerable de los votos nulos y que pues eso no termina generando legitimidad. Eso podría ser una problemática porque al final del día eh, se busca justamente que exista legitimidad. Pero si la ciudadanía no vota, valdría la pena preguntarse, ¿continúa esta legitimidad o simplemente no existe? Y con la sustitución de todas y todos los juzgadores de manera inmediata, pues puede existir existe el riesgo de un rezago importante si se renuevan todos o parte importante de las y los juzgadores de manera directa. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias y gracias por su atención. Quedo a sus órdenes